Tuve la oportunidad ayer ya de ver y de hablar de muchos aspectos de la innovación, del emprendimiento. Tuvimos una buena muestra de ello, creo yo, en la última sesión ayer, donde no podíamos contar con, o sea, no habíamos contado con la participación tan amplia de la audiencia y hubiera tantos proyectos interesantes. O de hecho, incluso lo estuvimos comentando, ¿no? El hecho de fijar ese punto de encuentro y de alguna manera articular ese tipo de relaciones, ¿no? Y vamos a seguir hablando en esta ocasión contigo, con Pablo Pascale, de la Secretaría General para Iberoamérica, SEGIP, que es una organización, creo yo, poco conocida. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que tuve la oportunidad de conocerte en Madrid, de manera que yo creo que lo mejor, antes de meternos en faena, hablar un poco del tema de debate, sí me gustaría que contaras a la audiencia qué es exactamente SEGIP, qué líneas de actuación seguís y cuál es la naturaleza de la organización, que yo creo que, insisto, que no es tan conocida como podríamos pensar. Así que si quieres hacer una breve introducción de la actividad y luego ya si quieres nos metemos más a hablar del tema de innovación y de emprendimiento, innovación ciudadana. ¿Te parece? Perfecto. Vamos ahí. Primero, agradecer mucho a la organización de habernos invitado. Estamos muy contentos de estar aquí. Y además nos gusta mucho el formato de este encuentro, un formato muy próximo. Y también estoy contento porque es de las pocas veces que voy a ir a un encuentro a presentar innovación ciudadana, a hablar de innovación ciudadana sin tener que ejemplificar qué es la innovación ciudadana. Porque, por ejemplo, hasta lo de hoy de Zaina son todos ejemplos de innovación ciudadana, innovación de ciudadanos que buscan transformar la realidad social. Correcto. Bueno, vengo de la Secretaría General Iberoamericana. Es una organización, un organismo internacional e intergubernamental que nuclea 22 países, 19 de América Latina y los países de la península ibérica, que son 3, España, Portugal y Andorra. Todos los países que hablan español y portugués en esa comunidad. Y tenemos dos líneas de trabajo principalmente, a grandes trazos. Una es la cooperación. Tenemos programas de cooperación iberoamericana entre los países iberoamericanos. Tenemos unos 19 programas, principalmente temas sociales y culturales. Y nuestra segunda línea de trabajo es que organizamos las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que las organizamos anualmente. No sé si recordarán aquel "¿Por qué no te callas?" del rey al presidente Chávez. Bueno, eso éramos nosotros que estábamos organizando ahí. Y ese es el organismo, ese es el contexto en el que trabajamos. Y ahí surge Ciudadanía 2.0. Correcto. Y surge este proyecto por una necesidad detectada, o surge por un mandato, o surge como, o sea, una organización de esa naturaleza como la que cuentas, que tiene pues los rasgos de cualquier tipo de organización o proyectos de Naciones Unidas o de ese tipo. ¿Cómo nace esa necesidad ahí dentro de realmente articular ese tipo de proyectos o que surjan ese tipo de iniciativas? Luego entraremos más en el detalle de qué es el proyecto Ciudadanía 2.0 si quieres, pero ¿cómo surge realmente ese tipo de proyecto? Ciudadanía 2.0 surge inicialmente en el año 2011 con el objetivo final de abrir las cumbres de jefes de Estado a la ciudadanía a través de los medios digitales. Las cumbres son eventos muy cerrados, muy herméticos, con muy poco contacto con la ciudadanía. No se sabe bien, se ve a los presidentes subir la escalera y se cierra la puerta y a partir de ahí no sabemos qué sucede, no sabemos. Entonces, la idea del secretario general en ese entonces fue comenzar a abrir las cumbres a la ciudadanía, en una época en que todos aquí, sobre todo en España, estábamos viendo el auge de las redes sociales como una forma de encuentro, ¿no? Como una plaza de encuentro, ¿no? Y así fue, en el 2011 comenzamos con la primera cumbre, que trabajamos en términos digitales, alcanzamos unas 25.000 personas y en el última llegamos a unas casi 6 millones de personas. Así surge Ciudadanía 2.0. Pero en el año 2013 se genera como una especie de spin-off, que es Innovación Ciudadana, que es una nueva iniciativa, que surge principalmente a demanda de unos colectivos sociales que se reúnen en nuestra casa para trabajar temas de economía y cultura. Empiezan a demandar alguna suerte de articulación e impulso de lo que la ciudadanía está trabajando y la ciudadanía está haciendo en pro del desarrollo económico, social y cultural.
Y ahí surge Innovación Ciudadana como tal. Y este proyecto inicial de Ciudadanía 2.0, o sea, esa idea de abrir las cumbres y de llevarlas a la red, ¿cómo se hace? ¿Simplemente como un canal más que se abre o se abre participativo directamente? ¿Hasta dónde podía llegar el ciudadano en ese nivel de participación inicial? En esa línea de trabajo de ciudadanía que eran las cumbres y que sigue siendo, empezó simplemente como un canal de comunicación en medios digitales y lentamente se ha ido transformando en actividades de participación ciudadana en el marco de la cumbre, y lo que a nosotros nos gustaría es que eso luego se transforme en un cambio de las cumbres, ¿no? De la propia mecánica de la cumbre. De la propia mecánica de las cumbres a través de la participación de la ciudadanía. Y esa participación, ¿hasta qué punto digamos, o sea, yo entiendo que la intención inicial es abrir otro canal más, darle más difusión en otro tipo de medios digitales a una cumbre que entiendo que se quedaba, como casi cualquier cumbre de alto nivel, en un acto institucional y poco más, si acaso alguna comunicación institucional propiamente dicha, como cualquier comunicado que se hace en cualquier otra cumbre. Y entiendo que ese esfuerzo inicial se hace para abrirlo a un canal nuevo, que es un canal eminentemente participativo como es Internet, ¿no? Pero entiendo ese nivel de participación o esa tarea de articular ese nuevo canal, ¿hasta qué punto está, digamos, planificado o controlado, o se espera cierto tipo de control sobre ese tipo de mecanismo de participación? Depende un poquito hablemos de control de parte de quién. Las cumbres habitualmente se organizan en sociedad con el país que acoge la cumbre. Ahí depende un poco del país que acoge la cumbre, el nivel de participación que quiera, el nivel de apertura que quiera de lo que está sucediendo en la propia cumbre. Que lo entiendo desde el punto de vista de comunicación es algo delicado. Estamos hablando de jefes de Estado. Es muy delicado. Y de gobierno. Buscar equilibrios ahí no es fácil, pero es interesante. ¿Y cuál ha sido, desde tu punto de vista, el balance de esa apertura inicial o esos canales? Puede mejorar, ¿no? Yo creo que podemos mejorar mucho. Tenemos ahora la próxima cumbre que es en Colombia y ahí queremos hacer algo bastante innovador. Seguramente Colombia va a estar muy afín a ello. Pero creo que las grandes transformaciones en el marco de la cumbre en términos de participación ciudadana no vienen tanto por poner la cumbre en las redes, sino por el lado de la línea de trabajo de innovación ciudadana. Correcto. Por ahí vienen más las transformaciones que podamos realizar. Y en esa línea, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha conseguido en esas? Porque me dijiste que empezó este proyecto Ciudadanía 2.0 en 2011 y luego había una especie de spin-off en 2013 que era el de innovación ciudadana propiamente dicha, ¿no? Sí, que se comió a ciudadanía. O sea, realmente el que está funcionando ahora es innovación ciudadana, el que sigue rodando, digamos. Y el otro es un trabajo que acompañamos las cumbres. ¿Y en qué líneas hay en marcha dentro de innovación ciudadana o cómo se está articulando ese esfuerzo, digamos? Innovación ciudadana, habitualmente la innovación, la percepción que se tuvo socialmente es que la innovación ha estado en manos o de la empresa, ¿no? La empresa innovadora, buscando innovar, o la ciencia y la academia, como los dos ámbitos principales de la innovación. Pero de un tiempo a esta parte se ha comenzado a hablar de la democratización de la innovación. La innovación baja a la sociedad y tenemos muchas iniciativas bottom-up innovando desde la ciudadanía. Es que me dicen que o hablas muy bajito o se oye un poquillo mal el mío. ¿Quieres probar el mío? Quizás se oye mejor. ¿Ahí? Sí, no creo que se Ah. A ver. ¿Se escuchó algo de todo lo que dije? Lo de acá adelante escuchaba. Él es Pablo. Soy Pablo, mucho gusto. Yo soy Antonio. No sé si... Empiezo de nuevo. ¿Estamos bien? Doctor, ¿qué tal? No, yo creo que ahora se te oye mejor, sí. Vale. Y lo que hicimos fue organizar un proyecto, articular un proyecto, una iniciativa que para trabajar con la ciudadanía tuviera características muy diferentes a los proyectos que se trabajan en organismos internacionales. Los proyectos en organismos internacionales habitualmente se trabajan dentro de un despacho, donde tú haces diagramas del proyecto con sus objetivos, los resultados. Aquí dijimos, no, vamos a tomar otro camino y vamos a inaugurar un proyecto abierto y colaborativo, lo cual nos supuso alguna serie de inconvenientes burocráticos, pero salió.
Y tanto es así que el documento del proyecto fue colgado online, trabajado online, cuáles deberían ser los objetivos del proyecto. Para ello conformamos inicialmente, porque gran parte del tema de los desafíos iniciales de la participación ciudadana de cualquier institución es lograr generar participación. Nosotros lo vemos a diario, nos lo hablaba Cristiano justamente ayer. Entonces optamos por una metodología intermedia al principio, donde creamos un equipo de trabajo, donde hay 60 representantes de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y universidades. Y que ellos nos ayudaran colaborativamente a armar este proyecto, que luego nosotros disponibilizábamos a la sociedad, a la comunidad, y nos ayudaran, digamos, a irlo conformando. Y luego de actividades presenciales y online, decidimos redactar una carta dirigida a los jefes de Estado para la cumbre de Panamá, que fue no la anterior, sino la previa, sobre qué era la innovación ciudadana para todos nosotros y cómo la podíamos impulsar mejor en la región. Y fue la primera carta que se entrega a los jefes de Estado colaborativa y abierta. Estuvo online unos meses y recibimos muchos aportes, no todos los que hubiéramos querido, pero sí muchos, más de los que esperábamos. Y nos fuimos a la cumbre con la carta, lo cual supuso también como un poco una revolución ahí en términos burocráticos y administrativos. No estaba preparado recibir una carta abierta y generó un poco de, sí, bueno, tú sabes, ¿no? Entiendo que a ese nivel estamos hablando de jefes de Estado, a nivel de comunicación y diplomacia internacional. Evidentemente, el pasar un comunicado que no está dentro de la agenda, digamos, tiene una complejidad que tendrás que explicarnos, porque decir, uno puede percibirla, pero decir, ¿cómo se hace eso? O sea, por ejemplo, ¿cómo se consigue? Una declaración que firman los jefes de Estado está durante muchos meses siendo trabajada por las cancillerías, y hay que poner esta coma aquí y la sacamos, después la volvemos a poner, después la sacamos, digo, todo así, ¿no? Y este párrafo, esto vino bottom up, apareció ahí en la cumbre, lo llevamos, y para nuestra sorpresa fue bien recibida por los jefes de Estado y sus equipos. Tanto es así que 7 jefes de Estado incluyeron en su discurso final el tema de la innovación ciudadana, la importancia de apoyar a la ciudadanía, la creatividad social. Eso es interesante, porque estamos hablando de conceptos que a poco que uno se descuide, o te vas del lado del consultor y queda todo en humo, o te vas del lado del político y lo tergiversas todo. Claro. Es decir, ¿qué tipo de definición o cómo, o sea, sí, o sea, es decir, ¿cómo vas tú, cómo se comunica esa innovación ciudadana, cómo se define de tal forma que pueda ser incluida en un comunicado hasta cierto punto de contenido político o diplomático? O sea, ¿cómo definís vosotros la innovación ciudadana? O sea, ¿cómo se define ese tipo de procesos? Fue definida en forma colaborativa. No fuimos nosotros simplemente articulamos ahí, pero es la gente la que... Y lo que se logró fue una definición muy, muy sencilla, bien poco académica, y que rápidamente pudieran los presidentes incorporarlo. Y hablamos de la participación activa de ciudadanos en iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social. La mayor parte de las veces utilizando medios digitales. Hoy en día en el proceso creativo, innovador, es muy difícil que en alguna parte no aparezca algún medio digital involucrado. Y eso lo incorporaron muy fácilmente, y tanto es así que finalizada la cumbre emiten un comunicado especial, que es un tipo de documento cuando las cosas no están previstas, y llamando a Ciudadanía 2.0 a generar una agenda de innovación ciudadana en la región, en toda esta región de 600 millones de personas. Y quedamos ahí, un poco sorprendidos, y iniciamos la fase 2, donde ya empezamos la agenda. Correcto. Donde ya este equipo de trabajo empieza a perder un poco de sentido, y ya empezamos a hablar de red de innovación ciudadana. Y bueno, estamos generando documentos colaborativos sobre políticas públicas que impulsen la innovación ciudadana. Estamos generando un documento colaborativo que ya entregamos a los jefes de Estado sobre qué es un laboratorio ciudadano, cómo puedes montar tu propio labo ciudadano en tu ciudad. Nuestro foco está un poco puesto en gobiernos. Si bien el beneficiario último es la ciudadanía, el foco está puesto en gobiernos. Y cómo los gobiernos pueden generar ecosistemas favorables para que la ciudadanía pueda innovar y generar innovación ciudadana. Que la mayor parte de las veces, además, la innovación ciudadana funciona en forma bastante autónoma a las estructuras estatales.
Y así debe seguir para hacer innovación ciudadana. Claro, pero si este tipo de programas o iniciativas llegan desde instituciones como puede ser esta, que son intergubernamentales o incluso supragubernamentales, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo realmente conseguimos que sea bottom-up con una iniciativa que realmente viene de muy arriba? Es casi como la mano derecha de un colega mío, un amigo, que en su momento escribió una cosa que decía, dice, la innovación tecnológica, si no es innovación social plena, puede quedarse en pura, estéril y hasta peligrosa maquinaria. ¿Hasta qué punto crees tú que existe esa innovación social o se puede definir, como lo habéis hecho vosotros, o hasta qué punto crees que puede meter mano, entre comillas, a esa definición, o hasta qué punto puede venir desde arriba ese tipo de... o cómo puede ser de eficaz ese tipo de articulación que estáis probando vosotros? Joder. Empezamos con la pregunta difícil. Me ha venido la vena académica y tal, y he dicho, hostia, aquí una cita así como pseudo-intelectual, como están dormidos, total. El tema de arriba, creo que lo que tiene que venir de arriba es, primero que nada, comprensión del fenómeno. Y luego, lo que te decía, generar ecosistemas favorables para que ese fenómeno pueda seguirse dando, incrementándose e impulsando. Punto. Hasta ahí podemos llegar. Punto. Luego todo lo demás debe provenir de la base de la sociedad. ¿Y ha sido esa vuestra experiencia con Innovación Ciudadana, por ejemplo? Estamos procurando que sea esa. No es fácil, porque claro, no hay experiencias anteriores que te digan, bueno, el camino por el cual debes ir es este o este otro. Para trabajar colaborativamente entre gobiernos, empresas, ciudadanía, en organismos internacionales, tienes que hacer esto, hay un libro blanco de este tema, no tenemos esa... No. Digo, vamos innovando a medida que vamos avanzando. Es un proyecto además de tipo orgánico, que se propone unos objetivos iniciales, pero luego tratamos, por supuesto, de alcanzar esos objetivos, pero luego van surgiendo más en el camino, porque se va como ramificando, capilarizando. La cumbre reciente que venimos de México, además de entregar unos documentos, y eso organizamos un laboratorio ciudadano en el marco de la cumbre, adentro de la cumbre, por primera vez, donde 100 ciudadanos de Iberoamérica fueron a prototipar durante 15 días 10 proyectos de innovación ciudadana. 10 proyectos. O sea, es la primera vez que en el marco de una cumbre, yo creo, entiendo que puede parecer, pero la primera vez en el marco de 24 cumbres que hay ciudadanos participando dentro de la cumbre, generando valor. Además de los presidentes. Claro. Entonces, digo, eso es interesante porque pueden ver de qué es esto de la innovación ciudadana, de que... ¿no? Ciertamente interesante, sí. A mí me interesa también el hecho, o sea, dices que en esa primera experiencia se eligieron 10 proyectos para ese laboratorio. ¿Sobre qué base se elegían esos proyectos? Es decir, ¿se determinaban una serie de sectores clave donde se quisiera desarrollar más este tipo de emprendimiento social, o simplemente surgía de la propia plataforma a propuesta de la propia ciudadanía, como hemos visto aquí que surgen los proyectos, por ejemplo? ¿Cómo se determinaban esos 10 proyectos o esos sectores iniciales donde se pretendía montar este laboratorio? Está todo en nuestra página que se llama ciudadanía20.org. Ahí tenés todos los procesos como los hemos hecho. Esto fue una convocatoria abierta, internacional y gratuita. Se realizó una convocatoria colaborativamente con Media Lab Prado, como partner que nos ofrecía el know-how de todo el tema de laboratorios ciudadanos, que es una referencia a nivel internacional. Así es. Y se armó una muy amplia, una convocatoria de proyectos muy amplia que tuvieran que ver con innovación ciudadana. Hay proyectos de ecología, de alimentación, de mapeos, hay de todo. De todo. Y fueron seleccionados 10, que fueron seleccionados mediante un jurado que fue integrado por Media Lab Prado, Ciudadanía.0, y los 4 mentores que trabajaron como tutores de los proyectos durante el lab. También participó la Presidencia de México, pero no participó en la selección, pero sí en la organización del evento. Y bueno, por primera vez logramos llevar ciudadanos a la cumbre. Eso es un logro. Hackear un poco ahí la cumbre. Es un logro importante, sí, sin duda. Estaba pensando en este tipo de
iniciativa, que es, como tú bien dices, solo pretende articular ese tipo, digamos, las piezas que hay sobre la mesa y dejarlas que funcionen solas. ¿Hasta dónde os implicáis? Es decir, por ejemplo, en ese laboratorio de innovación ciudadana, ¿tenéis pensado, por ejemplo, los proyectos, a medida que se desarrollen, por ejemplo, llevarlos a una fase más de concreción, digamos, de convertirlos en empresa o llevarlos a alguna plataforma de crowdfunding propia o, digamos, construida ad hoc para este tipo de laboratorios? ¿O la visión vuestra, o sea, cuál es el roadmap de estos laboratorios desde vuestro punto de vista? Si es que lo hay. Es decir, estamos hablando, entiendo, y me interesa mucho esto, esa visión que tú dices de ir innovando y ir haciendo un poquito pasito a paso, porque es una cosa que no se ha hecho antes y mucho menos en una organización como la vuestra, ¿no? Sí. Pero sí me interesa qué visión de futuro, digamos, cuál es el roadmap desde vuestro punto de vista, o cuál debería ser o cuál creéis que va a ser, puesto que tampoco lo tenéis planificado, entiendo. A ver, el futuro de estos proyectos, nosotros hemos optado que lo decidan los propios ciudadanos y los propios colaboradores de los proyectos, ¿no? Nosotros a lo sumo podemos articularlo con otros agentes que puedan colaborar a que ese proyecto se lleve a cabo, y de hecho de estos 10 proyectos varios ya han sido, ya están en funcionamiento, no solo en el país de origen del promotor del proyecto, del autor del proyecto, sino de otros, porque cada proyecto tiene un promotor, sí, y unos 10 colaboradores que vienen de distintos países para poder prototiparlo. Luego esos colaboradores también se llevan el proyecto a sus países y lo empiezan como a viralizar y a prototipar en sus países y a desarrollar. ¿Y en ese proceso tenéis vosotros visibilidad? ¿Si sois de alguna forma mentores de todo el proceso, o simplemente ya os quedáis? Nosotros estamos ahí y acompañamos en todo lo que nos pidan. Este año vamos a organizar 2 labs más, uno en Brasil y otro en Colombia. Quizás uno en Málaga o con el próximo Empodera Life. El problema de Málaga y de España para nosotros es que es muy caro el traslado desde América Latina hasta España, para la gente de América Latina, porque todos estos colaboradores que te digo, estas 100 personas, se pagaron ellos mismos el pasaje para ir. Ahí está lo colaborativo verdaderamente. Claro, ahí es donde te mojas. Ahí es donde te mojas en lo colaborativo. Entonces puede llegar a ser un obstáculo en algún caso, aunque no descartamos la posibilidad de hacer uno a nivel de la península ibérica, ¿no? Ya me estás dando una idea. ¿Destacarías tú digamos, el nivel de actividad innovadora a este nivel, en el ámbito del que estamos hablando, innovación social, innovación ciudadana? ¿Destacarías alguna región en particular, algún país en particular en Latinoamérica? Todos sabemos que hay países como Colombia o como Ecuador que están apostando bastante decididamente por digitalizar de alguna manera el país, y conocemos iniciativas por referencias o por proyectos internacionales. ¿Dirías tú que hay algún país o alguna región concreta dentro de la propia Latinoamérica que destaque precisamente por esa capacidad innovadora de alguna manera? En toda Iberoamérica. Nosotros estamos convencidos de que la innovación ciudadana es un tema que va a posicionar a Iberoamérica mucho en relación a otras regiones. Porque tiene una capacidad de innovación y creación social que no tienen otras regiones. Producto de la diversidad, de la cultura, y países, bueno, lo que pasa es que son 22 países. Estás poniendo en un aprieto. era por mojarte, como eres uruguayo y tal, digo, oye, a lo mejor se cae de un lado de otro. No, pero también hay un tema de tamaño, por ejemplo, voy a hablar de ahí va, me voy a escudar en la convocatoria que hemos hecho a proyectos en México y Brasil y Colombia y Argentina y España. Han sido países con muchísimos proyectos interesantísimos, ¿no? Cosas muy potentes. Te diría que, pero lo que pasa es que a veces la calidad no tiene que ver con la cantidad, y puede haber un proyecto en Perú muy bueno, o en Bolivia, o en Chile también. Pero sí me interesa eso que has dicho. Además, como ya estuvimos hablando previamente, decías que eras psicólogo social. Sí que me interesa mucho eso que has mencionado, que hay determinado tipo de factores en la propia cultura latinoamericana o iberoamericana en general que pueden suponer una ventaja comparativa, quizás muy entre comillas, para impulsar este tipo de proyectos o este tipo de innovación. ¿Cuáles crees tú que son esos factores, o por qué crees tú que existen esos factores que pueden darnos esa ventaja comparativa? Pues
si crees que hay algún tipo de criterio que pueda... Prefiero irme a los resultados. Vamos a los resultados. Basta ver nomás lo que son las expresiones culturales en Iberoamérica. Por ejemplo, la música. Para ver la creatividad que hay, el nivel de creatividad que hay, que no lo hay en otras regiones. A ese nivel tan explosivo, ¿no? Por ejemplo, el Caribe ha sido culpable de buena parte de la alegría del mundo durante 50 años. Y eso es una cosita así pequeñita, ¿no? Vemos el mundo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, la diversidad, las necesidades que se pasan, que siempre agudizan el ingenio. Y el lenguaje. El lenguaje, compartir lenguaje. Por ejemplo, ahora con Cristiano, por ejemplo, nosotros hablamos portuñol. Y portuñol se está transformando en esa suerte de cultura híbrida hoy en día, donde tú vas a Brasil y todo el mundo te habla en ese español abrasilerado, y todos nos entendemos, ¿no? Es difícil no entender lo que te están diciendo. Y esos vasos comunicantes ayudan a poder crear más allá de las fronteras, más allá de las diferencias. Correcto. Yo creo, está mirando el tiempo, vamos bien, ¿no? Creo que tenemos 15 minutos. 15 minutillos tenéis. Vale, pues lo decía, sí, ¿no? Sí, 15 minutillos si queréis preguntas. Vale, sí, digo por abrir un poco, yo creo que ya le he dado yo bastante la brasa, pero no sé si habré motivado alguna duda más o habremos aclarado algo más. Pero sí que me gustaría, en la línea de todas las intervenciones de este espacio, de este evento, abrir un poco o dejar un poco la palabra a la audiencia y que puedan también satisfacer su curiosidad con nuestro invitado. Así que si tenéis algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta concreta que hacer, queréis intervenir en algún sentido o creéis que hay algún tema relacionado con este tipo de proyectos, innovación ciudadana, hemos hablado de Ciudadanía 2.0, de cómo las redes sociales pueden ayudar a abrir un tipo de eventos que aparentemente son de muy alto nivel. Ahí arriba había alguien, Jorge. Claro, eso tenemos que decirlo siempre el último día, los que quieran preguntar que se vengan abajo, porque es muy difícil venirse arriba el último día. Pero bueno. Adelante. Hola, gracias por la oportunidad de preguntar. A mí me preocupa mucho, cuando estamos hablando de participación, la sostenibilidad de la misma, no solamente en el tiempo, sino económica, y la equiparación de los retornos. Porque básicamente hay no sé si tenéis conflicto de ética a la hora de que son los equipos los que están financiados por fondos públicos, pero en la participación se exige la colaboración, está incluso en los viajes, lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Porque esto es mucho más amplio. Entonces, quiero saber si vosotros habéis abordado eso en algún tipo de taller o investigación y qué opción o qué postura tenéis al respecto. Son preguntas fáciles, como ves. Una, pero está buena. Es más, tendríamos que armar un taller para eso. Te voy a llamar. Nosotros hemos inaugurado también, nos hemos ganado enemigos también en otro ámbito, hemos inaugurado una nueva forma que le llamamos cooperación abierta o cooperación directa. No sé si saben que muchas veces en un proceso de cooperación internacional para el desarrollo cualquiera, buena parte de los recursos se pierden en los intermediarios y a veces llega solo un 25% al destinatario final. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiar eso y que aquellos agentes, vamos a decirles, que nos apoyan, aporten directamente al proyecto. Por ejemplo, en el Lab Ciudadano que hicimos en México, una gente puso el local, otra gente puso el Wi-Fi, ¿sabes lo que te digo? No pasaba a través nuestro. Es un tema muy interesante. Sí, sí que lo es. Nosotros trabajamos así, con lo cual podemos tener algunas cosas para mejorar. Es muy poca la parte del proyecto que se financia con fondos públicos, que viene de cuotas de los propios países. Estamos hablando de menos de un 10% del proyecto. Estamos colgando en la web todo lo que es la transparencia de la financiación del proyecto, que además es uno de los más económicos de la propia Secretaría General Iberoamericana.
Pero es un tema fundamental, la sostenibilidad de la participación. Bien. ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, agradecerle que haya estado comentando aquí con nosotros. Mi pregunta es un poco una crítica, realmente. Yo llevo escuchando mucho innovación ciudadana, tanto en Latinoamérica como en España. Hay muchas, yo creo que se colocan muchas medallas. ¿Perdón? En España, bueno, la expresión colocarse una medalla, en un punto, se coloca una medalla para algo que debería ser natural, algo que debería ser implícito, no debería ser como, no, estamos innovando. No, yo creo que eso debería ser natural y no un trofeo. Y por otra parte, bajo la situación que yo conozco de Latinoamérica, mucha innovación ciudadana, pero yo creo que eso realmente después en el día a día no se está implementando. Yo no veo un desarrollo real en el ciudadano de la calle. Puede ser que quien acceda a Internet y esté en un nivel social alto pueda verlo, pero la gente de la calle no veo yo que esa innovación tenga una mejoría. Gracias. Sí, por lo que entiendo está básicamente preguntando sobre los efectos reales, es decir, está muy bien tener proyectos, si te he entendido bien, es decir, está muy bien tener proyectos y tener iniciativas desde diferentes frentes en el ámbito de la innovación ciudadana, pero realmente si queremos que sea eficaz y efectiva, lo que deberíamos conseguir es que fuera parte de la propia actividad social o de la propia dinámica de un país o de una sociedad esa innovación y que no realmente deberíamos aspirar a que en algún momento ya no tuvieran que existir ni organizaciones que lo hagan, ni iniciativas concretas para fomentar algo tan necesario y tan genérico como puede ser la innovación. No sé si me equivoco. Es eso, ¿no? Sí, hasta el momento no existen índices que midan la innovación ciudadana. Sí te pueden medir la innovación tecnológica, el I+D de un país, el presupuesto, pero creo que no está todavía siendo bien escalado el impacto que puede tener la innovación de los ciudadanos en el desarrollo de sus comunidades, de sus barrios, de sus países, de sus ciudades. Y no creas que los mandatarios, los gobernantes, están tan al tanto de que existe esto de la innovación ciudadana. No lo tienen tan claro. De hecho, toda la red que estamos trabajando, que muchos de ellos son organizaciones que ejecutan o reflexionan innovación ciudadana, están pidiendo un poco esto, ¿no? Que los gobiernos atiendan un poco y que por lo menos no pongan barreras para la innovación ciudadana. Y que, en el mejor de los casos, que pongan facilitadores. Y en este documento que hicimos de propuestas de políticas públicas para la innovación ciudadana, que no lo hicimos nosotros, lo hicimos esta comunidad de innovación ciudadana, se plantean algunas cosas que pueden hacer los gobiernos para al menos no obstaculizarlas. Y respecto a lo primero que mencionabas, es muy difícil innovar en estructuras organizacionales que no están preparadas para la innovación. Es muy difícil. No te digo imposible, porque no, pero es muy difícil. Inocular ahí innovación en una estructura que no está preparada, lo primero que tiende a hacer es tratar de parar eso, ¿no? Porque pone en cuestionamiento toda la estructura. Y ahora, como un spin-off de innovación ciudadana, estamos lanzando como una suerte de modelo de innovación gubernamental, que ya estamos trabajando con algunos ministerios de Brasil y de México, pero innovación gubernamental sirviéndose de innovación ciudadana. O sea, ciudadanos participando de la innovación en procesos, servicios, tomas de decisiones del propio ministerio. Lo cual también es un poco llamativo, ¿no? para ellos. Pero estamos ahí tratando de acompañar, de convencerlos de que es posible, de que no va a pasar nada malo, de que la participación de la ciudadanía no va a poner en cuestionamiento todo el funcionamiento del ministerio, ni mucho menos. A mí me gustaría... ¿Contesté ahí o...? Yo creo que sí. A mí me gustaría saber cómo van a ser los proyectos en el futuro si cada vez la conferencia de presidentes y de jefes de Estado
se va reduciendo. Se hace bianualmente o se va a hacer bianualmente, ¿verdad? A partir de este año. Yo creo que esa cumbre va a desaparecer en 3 o 4 años como modelo, como sistema integrado de los países. Y ese va a ser una de las principales perjudicados. No van a ser los gobiernos, van a ser los ciudadanos. Porque al fin y al cabo con políticas comunes se pueden llegar a objetivos comunes. A mí me preocupa un poco cuando usted estaba hablando de las 100 personas o los 10 proyectos, que me parece que son pantallas publicitarias para las cumbres, ni más ni menos. Tenemos que meter a los ciudadanos sí a sí, porque este es el nuevo modelo de diálogo social y necesitamos tenerlos con nosotros. Me gustaría saber qué consistencia han tenido esos proyectos en el futuro, si han sido revisados, testeados, si se han modulado para que las buenas ideas surjan y pasen a los estados. Para mí, América Latina es innovación constante. No estoy de acuerdo en que no hay innovación entre los ciudadanos. Hay una niña que lee el periódico mientras un chico está diciendo los titulares en una guagua de Colombia o de Ecuador, ¿no? Mientras, creo que la vida en Latinoamérica es innovación constante. Lo que pasa es que los estados no tienen los ojos atentos ni los oídos puestos para escuchar qué es lo que están haciendo sus ciudadanos. Realmente creo que hay un desprecio respecto a estas políticas, digamos, individuales o estas cuestiones que podían superar el marco de lo institucional y llegar a ser una realidad. Yo creo que esa es la barrera. En España nos pasa un poco también eso. Constantemente ayer vimos como 10 proyectos que básicamente podían unirse en uno, porque hay mucha colaboración de gente, de instituciones, de organizaciones bien asentadas que están funcionando, que tienen un modelo, que tienen un script, que tienen una sostenibilidad. Y nuestra iniciativa individualista siempre tendemos a crear focos pequeños como de reacción para que lo grande funcione, ¿no? Y eso a mí me parece lo más perjudicial. Como debíamos animar a que la gente que pretende hacer cosas tenga canales institucionales, sociales, de cualquier tipo, para poderse enredar otra vez y trabajar desde dentro con una forma más sólida. Creo que siempre estamos poniendo pequeños pilares que luego no construyen edificio, básicamente porque nos falta esa mano, ese apoyo, no solamente estatal, sino por parte de las empresas, que creo están haciendo dejaciones de sus funciones. Los beneficios de los socios no solamente para que el dinero llegue a las cuentas, ¿no? Y a los bancos, sino para hacer emprendimiento social, para hacer actividades que yo creo que las compañías debían estar obligadas por ley a hacerlas. Y un poco después de este meeting me gustaría saber si está de acuerdo con el tema de que las cumbres en el futuro van a ser un fracaso y que realmente estos 10 proyectos son publicidad pura y dura para el entorno de las élites, digamos, latinoamericanas que están gobernando, como pasa en muchas ciudades. Me gusta referirme, y termino ya con el tema de cuando vemos los proyectos, podríamos decir que en Europa no hay innovación o no hay proyectos. En Europa. En Europa se refiere. Que no hay innovación. Sí, si no hay innovación o no hay proyectos en Europa, ¿cuál es tu planteamiento? Wow. Bueno, tenemos una pregunta concreta que es sobre la propia cumbre. Empezamos por el principio. Si las cumbres van a ser un fracaso. Joder. Mira, yo no te puedo decir que el modelo tradicional de cumbres no vaya necesariamente a ser transformado. Yo creo que sí, como toda la política, como toda la forma de gobernar y la gobernabilidad. Nosotros pensamos que sí, que necesariamente va a tener que ser transformado. No me preguntes a mí para dónde, porque no soy especialista en eso, pero sí que la cosa no va por ahí, por donde está. Seguramente, y yo creo que la propia cumbre se está repensando. En la cumbre anterior hubo un intento de repensarse y hay como cumbritis, ¿no? ¿Sabes? La otra vez contaban que la presidenta Dilma es invitada a 13 cumbres, 14 cumbres anualmente. Si se asistiera a todas las cumbres no podría gobernar el país. Entonces, por eso también esto de cada 2 años la cumbre, un año la cumbre de la Unión Europea con América Latina, de la UELAC, y el otro la de la Iberoamericana, pero eso es un tecnicismo. Pero yo creo que vas encaminado en ese sentido.
Segundo, lo del Lab Ciudadano en la cumbre como un objetivo de publicidad, ¿no? Yo entiendo lo que dices. Nosotros lo organizamos y lo procuramos organizar con otro objetivo, y era el de hacer visible la innovación ciudadana en el marco de una cumbre, para que se enteraran un poco de qué va este tema. No solo los presidentes, sino sus equipos, las autoridades, y por qué no aprovechar el tirón mediático de una cumbre para viralizar esta idea y este fenómeno. Pero la gente que estuvo ahí trabajando 15 días, no sé si te podría decir eso. Estuvieron muy contentos y hicieron cosas interesantes. Algunas de ellas están, como te estoy diciendo, siendo ejecutadas. ¿Había otra? Sí, el tema de, por otro lado, la participación de las propias empresas, aparte de los gobiernos, y las medidas para conseguir consolidar esos proyectos que van surgiendo ahí, que no se queden en simples anécdotas, ¿no? El hecho de cómo se siguen o cómo realmente hay seguridad, muy entre comillas, de que sean proyectos que solidifiquen, que se consoliden y que se conviertan en algo más que ese proyecto, ese hecho anecdótico en la cumbre, que hasta cierto punto pues tiene un elemento. Yo te invito a que los sigan, a los proyectos ustedes mismos. Vean cuáles son los proyectos, de qué se tratan y qué están haciendo actualmente. Cada uno tiene sus propias redes abiertas, su propia página web, y los invito. Yo prefiero que lo vean por ustedes mismos, pero son proyectos potentes, ¿eh? Son proyectos potentes. Uno de ellos es de Lab Hacker, que fue seleccionado sin que nosotros supiéramos que era de Lab Hacker. Otro es de mapas de presupuestos participativos, que ya se está empezando a aplicar en los estados de México. Yo los invito a que los vean, son muy interesantes. ¿Alguna otra inquietud? Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, quizás. La última. ¿Alguien se anima? Cortita. Allí. Cortita. Bueno, más que cortita, agradecemos la concreción por... Sí, yo tengo por principio que quien paga manda. Sospecho que si los gobiernos iberoamericanos son los que pagan las cumbres, los proyectos estén matizados o puedan estarlo o lo pretendan estar. Los gobernantes son fagocitadores de naturaleza y por naturaleza. Por eso estoy más de acuerdo con el interviniente anterior diciendo que es posible que sean pantallas publicitarias los proyectos. No obstante, bueno, a favor de la propuesta de los proyectos. Son tantos los gobernantes que no se van a poner de acuerdo en fagocitar. Yo sí lo entendí. Era, bueno... Fagocitar ahí. Sí, no sé si quieres comentar algo al hilo. Sí, lo que pasa es que las cumbres no financiaron, la cumbre no financió, no está financiando Innovación Ciudadana. Los proyectos tampoco pasaron por financiamiento de la cumbre. El presupuesto de Innovación Ciudadana no pasa por el presupuesto de la cumbre. De hecho, algunos de los proyectos fueron muy críticos con la situación política que se estaba viendo en algunos países. Lo dijeron y lo expusieron ahí. Y nadie les dijo nada. Así que en ese sentido, Muy bien. Yo sí quería hacer un último comentario, o sacarte un último comentario al hilo de... cuando hablamos de innovación, hablamos de emprendimiento, evidentemente. Innovación y emprendimiento van juntas, digamos, en cierto sentido ese sistema o esa fórmula que desde Europa se ha dado bastante preponderancia de la I+D+I, pues es un tanto industrial, digamos, o industrialista. Y en buena manera el giro de los acontecimientos o este tipo de iniciativas que de alguna manera crecen desde la ciudadanía nos lleva a pensar más bien en una innovación, una I+E, ¿no? Innovación e emprendimiento, es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando uno mira las cifras, pues parece que el incremento que todos percibimos en la actividad emprendedora, de alguna manera, viene bastante asociado ya no tanto con la oportunidad o con la iniciativa propiamente dicha de la ciudadanía, sino con una necesidad, ¿no? por la crisis económica y por el tipo de coyuntura que se ha generalizado, digamos, en el sistema económico de los países desarrollados. Sí me gustaría en ese sentido que nos dieras tu impresión
en el sentido de si tú crees que esa mayor predisposición o mayor número de iniciativas emprendedoras o mayor facilidad para encontrar ese tipo de iniciativas emprendedoras desde la ciudadanía tiene más parte de necesidad que de oportunidad, o si realmente es una evolución efectiva o realmente estamos progresando en ese sentido, o es más fruto de la necesidad de la coyuntura económica que nos ha llevado. No sé si me explico. Tú, o sea, me gustaría saber tu impresión desde ese punto de vista. Creo que las hay de todo tipo. Hay iniciativas que buscan satisfacer necesidades, otras que buscan generar oportunidades. Las hay de todo tipo. Pero yo creo que siempre la necesidad agudiza el ingenio. Sí. Sí. Muy bien. Yo creo que este tipo de iniciativas, y ya por sintetizar e ir cerrando, porque está aquí el tío grande, es muy interesante. O sea, quiero decir, este evento siempre ha tenido muy a gala el convertirse en un punto de encuentro para todo tipo de iniciativas, de este tipo de iniciativas precisamente de innovación ciudadana o desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Yo creo que el enfoque de SEGIP en este tipo de líneas como la de innovación ciudadana y los laboratorios de innovación ciudadana, o el hecho de, como tú bien decías, ese enfoque de hackear de alguna manera un evento tan institucional y de tan alto nivel como puede ser el de las cumbres, son iniciativas en sí mismas que valen la pena tener en cuenta y apoyar. Evidentemente agradecemos que haya venido aquí a compartirlo con nosotros y por supuesto queda sobre la mesa esa invitación a montar un laboratorio ciudadano en la próxima edición y hacer un poco de ruido y hackear incluso este evento también y esta ciudad. Así que Pablo, muchas gracias por compartir vuestra iniciativa con nosotros y muchas gracias a todos vosotros.